Me enteré de que mi madre había muerto cuando sonó el teléfono a las 7 de la mañana y la voz temblorosa de mi tía Carmen dijo solamente: Ana. Ven a Córdoba. Es tu madre. Colgué sin preguntar más. Sabía que no había nada más que preguntar. Durante años había imaginado ese momento. Pero nunca así, sola en mi pequeño piso de Madrid. Con la taza de café enfriándose en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me rompería una costilla. Mi madre. La mujer que me había mirado con desprecio la última vez que nos vimos. Ya no estaba. Y yo. La hija desagradable. La que había manchado el apellido. Tenía que volver a casa. El AVE me llevó de vuelta a Córdoba en 3 horas que se sintieron como 30 años. Miraba por la ventanilla y veía pasar los olivares. Los mismos que había recorrido de niña cogida de su mano. Recordaba su risa cuando me subía a los hombros de mi padre. Recordaba su voz cantando saetas en Semana Santa. Y luego recordaba la otra voz. La fría. La que pronunció la frase que me partió en dos: si insistes en esa aberración con Marta. Para esta familia ya no existes. Marta. Solo pensar su nombre me dolía en el pecho como una herida que nunca cierra. Habíamos sido inseparables desde los 14 años. Ella. La hija del jardinero de la mezquita catedral. Yo. La hija del notario más respetado de la judería. Dos mundos que no debían tocarse y que, sin embargo, se tocaron con tanta fuerza que lo rompieron todo. Cuando llegué a la estación de Córdoba, el aire olía a azahar y a duelo. Mi tía Carmen me esperaba con los ojos hinchados. Me abrazó sin decir nada. Y yo me dejé abrazar aunque sabía que ese abrazo era más por educación que por cariño verdadero. En el taxi hacia casa. Ninguna habló. Yo miraba las calles estrechas. Los patios escondidos detrás de las rejas. Y sentía que regresaba a una ciudad que ya no era mía. La casa familiar en la calle Cabezas estaba igual, la puerta de madera oscura. El aldabón de bronce. El patio interior con la fuente que siempre goteaba. Pero dentro todo era silencio. Mi padre no estaba. Mi hermano Pablo tampoco. Solo mujeres vestidas de negro, tías. Primas. Vecinas. Me miraron como a una extraña. Algunas con lástima. Otras con reproche. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó los 8 años que llevaba sin pisar esa casa. Subí las escaleras hacia el salón donde velaban a mi madre. La vi tendida en el ataúd. Más pequeña de lo que recordaba. Con el rostro sereno. Me arrodillé delante de ella y, por primera vez en años, lloré sin control. Lloré por la madre que tuve de niña. Por la que perdí a los 23. Por la que nunca volvería a pedirme perdón ni a darme un abrazo. Lloré porque, a pesar de todo, la quería. Y lloré porque sabía que ella, hasta el final, no había cambiado de opinión. Cuando me levanté, mi tía Carmen me tomó del brazo. Hay algo que debes saber. Ana. Tu madre cambió el testamento hace 2 meses. Quiere que seas tú quien firme el documento de aceptación de herencia. Solo tú. Tu padre y Pablo están furiosos. Me quedé helada. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Después de haberme borrado de su vida. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi madre.
La misma que me había echado de casa gritándome que prefería una hija muerta a una lesbiana. Ahora me dejaba todo en sus manos. Esa noche no pude dormir. Me instalaron en mi antigua habitación. La misma donde Marta y yo nos besamos por primera vez escondidas detrás de la puerta. Todo seguía igual, los pósters descoloridos. La cama estrecha. El armario donde guardábamos nuestras cartas. Abrí el cajón de la mesilla y allí estaban. Atadas con una cinta roja, más de 100 cartas que nunca envié. Las leí una a una. Y cada palabra me desgarraba. Recordé el día que todo explotó. Teníamos 23 años. Habíamos planeado irnos juntas a Madrid. Alquilar un piso pequeño. Empezar una vida lejos de las miradas de Córdoba. Pero mi madre encontró las cartas. Las leyó en voz alta delante de mi padre. De Pablo. Incluso delante de la abuela. Recité de memoria las frases que más me dolieron: eres una vergüenza para esta familia. Has elegido el pecado por encima de Dios y de nosotros. Si cruzas esa puerta con esa chica, no vuelvas nunca. Crucé la puerta. Con una maleta y el corazón hecho pedazos. Marta me esperaba en la esquina con su vieja Vespa. Nos fuimos esa misma noche. Durante 3 años vivimos juntas en Madrid. Felices a ratos. Rotas la mayoría del tiempo. Porque yo nunca superé la culpa. Cada llamada rechazada de mi madre. Cada Navidad que no volví. Cada vez que Marta me preguntaba, ¿cuándo vas a perdonarte a ti misma? Yo me hundía más. Y luego Marta se fue. Una mañana de lluvia me dejó una nota: te quiero. Ana. Pero no puedo seguir cargando con tu dolor y el mío. Necesito respirar. Se fue a Barcelona con una beca de restauración artística. Desde entonces solo mensajes esporádicos. Fotos de obras restauradas en la Sagrada Familia. Algún feliz cumpleaños que me llegaba como un cuchillo. Ahora, de vuelta en Córdoba, todo regresaba como una ola. Al día siguiente del velatorio, el notario llegó a casa. Mi padre y Pablo estaban sentados en el salón. Tiesos. Sin mirarme. El notario abrió la carpeta y leyó en voz alta: mi madre me dejaba la casa familiar. El piso de la playa en Cádiz. Y la mitad de las acciones de la notaría. A Pablo y a mi padre. Solo legados menores. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Mi padre habló primero. Con voz ronca de rabia contenida: esto es un error. Tu madre no estaba en sus cabales los últimos meses. Pablo añadió, mirando al suelo: nosotros hemos estado aquí cuidándola. Tú desapareciste. Me temblaron las piernas. Quise gritarles que ellos me habían echado. Que yo también había sufrido. Que cada día sin mi madre había sido un infierno. Pero solo dije: firmaré lo que tenga que firmar. Esa tarde salí a caminar por la Judería sin rumbo. Necesitaba aire. Pasé por delante de la mezquita catedral y, sin saber cómo, mis pies me llevaron al patio de los Naranjos. Allí estaba ella. Marta. De espaldas. Fotografiando el alminar. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que creí desmayarme. Me quedé parada. Incapaz de moverme. 8 años sin verla y ahí estaba. Igual y distinta, el pelo más corto. Teñido de un cobrizo intenso. La postura más segura.
pero la misma forma de inclinar la cabeza cuando enfocaba la cámara. Sentí que el tiempo se detenía. Di un paso adelante y mi voz salió ronca: Marta. Se giró lentamente. Sus ojos verdes se abrieron mucho. Y por un segundo creí ver alegría. Luego vino el dolor. Y finalmente algo que no supe descifrar. Ana. Susurró. Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo. ¿Qué haces aquí? Mi madre ha muerto. Las palabras salieron solas. Ella bajó la mirada. Lo siento mucho. Silencio. El agua de la fuente sonaba demasiado fuerte. ¿Cuánto tiempo llevas en Córdoba? Pregunté. 3 semanas. Un proyecto de restauración en la sinagoga. Asentí como idiota. Quería abrazarla. Quería gritarle. Quería desaparecer. Nos sentamos en un banco bajo los naranjos. Hablamos de cosas pequeñas al principio: el trabajo, el clima, Madrid, Barcelona. Pero las palabras importantes flotaban entre nosotras como fantasmas. Finalmente ella preguntó: ¿Cómo estás de verdad? Y yo rompí. Lloré como no había llorado ni en el velatorio. Le conté todo: el testamento, la rabia de mi padre y Pablo, el vacío que sentía. Ella escuchó en silencio, con los ojos húmedos. Cuando terminé, dijo muy bajito: yo también he sufrido. Ana. Cada día desde que me fui. Pero no podía quedarme viendo cómo te destruías por culpa de tu familia. Me tomó la mano. Sentí su calor y me estremecí. ¿Y ahora qué vas a hacer con la herencia? No supe responder. Porque en realidad la pregunta era más grande: ¿qué iba a hacer con mi vida? Esa noche cenamos juntas en una taberna pequeña cerca del río. Reímos recordando anécdotas de adolescentes. Pero también lloramos. Me contó que había estado con alguien en Barcelona. Que no había funcionado. Yo confesé que no había vuelto a enamorarme seriamente. Al despedirnos frente a su hotel, me abrazó fuerte. No desaparezcas otra vez. Por favor. Susurró contra mi pelo. Durante los días siguientes nos vimos todos los días. Paseábamos por el Alcázar. Por los patios de mayo que aún conservaban flores rezagadas. Por el puente romano al atardecer. Hablábamos hasta quedar sin voz. Le conté cómo había vivido con la culpa. Cómo cada logro profesional en Madrid sabía a ceniza porque no podía compartirlo con mi madre. Ella me contó cómo había luchado contra su propia rabia hacia mí por haberme rendido tan pronto ante mi familia. Pero cuanto más nos acercábamos, más miedo sentía. Porque sabía que pronto tendría que tomar la decisión final sobre la herencia. Y eso implicaba enfrentarme a mi padre y a Pablo de una vez por todas. El día de la firma en la notaría llegó demasiado rápido. Me vestí de negro riguroso. Como si fuera otro entierro. Marta me acompañó hasta la puerta y me apretó la mano: haz lo que tu corazón te diga. No lo que creas que debes. La besé en la mejilla y entré sola. Dentro. El ambiente era glacial. Mi padre y Pablo estaban sentados con sus abogados. El notario explicó de nuevo las cláusulas. Cuando llegó el momento de firmar, mi padre habló: si firmas esto, Ana, estás escupiendo sobre la memoria de tu madre. Ella no quería esto. Estaba enferma. Confundida.
Pablo añadió, nosotros hemos estado aquí todos estos años. Tú solo apareces cuando hay algo que ganar. Sentí la rabia subir como bilis. ¿Qué ganar? ¿Creéis que quiero el dinero? Llevo 8 años sin familia por decisión vuestra. Vosotros la apoyasteis cuando me echó. Ahora no vengáis a decirme lo que mi madre quería o no. Mi padre palideció. Pablo se levantó, eres una egoísta. Siempre lo fuiste. Por tu desviación perdimos a nuestra madre antes de que muriera. El notario carraspeó incómodo. Yo miré los documentos. Si firmaba, me convertía en heredera universal de la mayor parte. Si no firmaba, todo iría a una fundación católica conservadora que mi madre había apoyado en sus últimos años. La misma que organizaba charlas contra la ideología de género. Me tembló la mano sobre el bolígrafo. Cerré los ojos y vi a mi madre de niña llevándome a misa. Vi a Marta esperándome bajo la lluvia la noche que huimos. Vi mi propio reflejo en el espejo lleno de ojeras por años de insomnio y culpa. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. No voy a firmar. Dije con voz firme. Todos me miraron atónitos. Pero con una condición, la casa familiar se vende y el dinero se divide en 3 partes iguales, una para Pablo. Una para papá. Y una para una asociación que ayuda a jóvenes LGTB rechazados por sus familias en Andalucía. El resto de bienes los reparto como indica el testamento alternativo que redactaré hoy mismo. Mi padre se puso rojo de ira. ¿Estás loca? Pablo gritó, mamá se revolvería en la tumba. Yo los miré a los ojos, mamá ya no puede revolverse. Y yo ya no puedo seguir viviendo con esta herida abierta. Esto es lo único que me permite cerrar los ojos por la noche. Salí de la notaría temblando pero extrañamente ligera. Marta me esperaba fuera. Cuando se lo conté, lloró y me abrazó tan fuerte que casi me levanta del suelo. Has sido valiente, murmuró. Por fin has sido valiente contigo misma. Los meses siguientes fueron un torbellino. La venta de la casa familiar dolió como arrancarme la piel. Pero también liberó. Con mi parte compré un pequeño piso en Córdoba. Cerca del río. Con un patio lleno de macetas. Marta dejó su trabajo en Barcelona y se mudó conmigo. Al principio con miedo. Como 2 adolescentes otra vez. Pero poco a poco fuimos construyendo algo nuevo. Sin fantasmas. Mi padre y Pablo no me hablaron durante un año. Luego. Una Navidad. Pablo apareció en la puerta con una botella de vino de Montilla Moriles. Papá está enfermo. Dijo simplemente. Quiere verte. Fui al hospital. Mi padre. Encogido en la cama. Me tomó la mano sin decir nada. Lloramos los dos. Nunca hablamos directamente de lo pasado. Pero a partir de entonces las Navidades las pasamos juntos. En silencio incómodo al principio. Luego con risas tímidas. La asociación que fundamos con parte de la herencia lleva mi apellido y el de mi madre. Ayuda a decenas de chicos y chicas que viven lo que yo viví. A veces doy charlas. Les cuento que el amor no es una aberración. Que las familias a veces se rompen para luego recomponerse de otra forma. Que el perdón no siempre llega con palabras grandes. Sino con gestos pequeños, una llamada. Una botella de vino. Una mano temblorosa sobre la tuya. Marta y yo nos casamos un mayo en el patio de los Naranjos. Con solo 20 invitados. Llevaba un vestido sencillo blanco.
Ella uno verde oliva que hacía juego con sus ojos. Mi padre vino. Se sentó al fondo. Pero vino. Cuando llegó el momento de los votos. Miré a Marta y dije, prometo no volver a callar nunca quién soy. Prometo amarte sin miedo. Ella lloró. Yo también. A veces. Cuando paseamos por Córdoba al atardecer. Nos paramos bajo los mismos naranjos donde todo se rompió y todo empezó de nuevo. Me abraza por detrás y susurra, al final. Tu madre te devolvió a ti misma. Y yo sé que es verdad. La hija desagradable ya no tiene que callar. Y aunque tardé casi una década en entenderlo. El silencio más doloroso fue el que guardé yo misma. Ahora hablo. Ahora vivo. Ahora amo sin pedir perdón por ser quien soy. Y en las noches de luna llena. Cuando el Guadalquivir brilla plateado. Siento que mi madre. Desde donde esté. Por fin comprende. O al menos. Eso me gusta creer.